compartir con ustedes la palabra del Eterno y el propósito inicial de compartir con ustedes la palabra del Eterno y el propósito inicial de esta reunión de introducción para que podamos ver, o sea, vamos a trazar como una línea en el tiempo y vamos a ver pincelazos de la escritura, pues para que veamos una panorámica amplia de básicamente llegar a una conclusión del por qué estamos aquí hoy en esta reunión. O sea, cuál es el proceso que se ha venido dando a lo largo de la historia, desde la revelación del Eterno a Abraham, a Moisés, al pueblo de Israel, hasta el día de hoy, lo que ha pasado y por qué nos encontramos, incluso podemos hallar una respuesta de por qué estamos aquí hoy en esta reunión. Vamos a tocar varias pasajes de la escritura por encima, pero la idea es que a lo largo del curso pues podamos profundizar en más detalle en todos esos aspectos que de pronto hoy vamos a tocar. Entonces, de pronto leemos algunos pasajes, yo no me voy a tener a explicar mucho, simplemente quiero que veamos a grosso modo y a grandes rasgos como una panorámica de la historia de la revelación del Eterno a hoy. Entonces, como entenderán, pues ha pasado miles de años y si nos detenemos mucho, pues no vamos a avanzar. La idea es como hacerlo como un abrebocas y también como una buena introducción para quedar como que, bueno, vamos a profundizar en estos temas y el propósito es que en las diferentes clases sí podamos ya, a partir de la próxima clase, poder empezar a profundizar en más detalle en cada uno de estos pasajes. Entonces, vamos a empezar con una oración. Padre amado, te damos gracias en esta mañana de Shabbat que nos has regalado. Gracias por tu bendición, tu provisión. Te pedimos que no sea la voz de un hombre, sino la voz de tu Ruach, de tu Espíritu, que dispone nuestros corazones, nuestras mentes para oír tu voz, que seas tu Espíritu guiándonos a toda verdad, dirigiendo esta reunión y colocando en el corazón de nosotros la verdad, que es lo que más necesitamos, Padre, porque es tu palabra la que nos transforma, nos libera y nos hace una nueva creación. Así que colocamos este tiempo delante de ti, que tú seas el Señor de esta reunión y que seas tú glorificándote a través de nuestras vidas. En el nombre del Mesías de Israel, Yeshua, Jesús el Mesías, amén y amén. Voy a colocarlo así pequeño porque me toca que salirme a buscar los textos bíblicos y poderlo leer desde acá, entonces no lo puedo proyectar grande para no estar saliendo y entrando. Entonces el título con el que vamos a empezar en esta introducción es Las sendas antiguas, regresando a nuestras raíces hebreas. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a ir viendo que el Eterno se reveló al hombre y bueno, inicialmente el primer hombre llamado hebreo fue Abraham. Ibri, en hebreo, que significa el cruzado, que cruzó el otro lado del río. Y la palabra dice que nosotros somos, ¿qué? Descendientes de Abraham. Entonces todos nosotros somos hebreos. Por eso el título de esta introducción. Y quiero que empecemos a mirar a lo largo de la historia por qué debemos regresar a esas raíces hebreas. Entonces, por allá en el año 2000, antes del Mesías, vemos cómo Abraham sale de Ur de los Caldeos, y le da una promesa en Génesis, Bereshit, Génesis 12, del 1 al 3, él le dice lo siguiente, dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. O sea, él le hace una promesa a Abraham y era que iba a ser de él una nación grande, lo iba a engrandecer y lo iba a bendecir. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Eterno le promete hacer una nación de él, bendecirlo, y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, y hace un pacto con él, ¿no? Que conoce como el pacto abrahámico, y es que él le promete más adelante tierra, una descendencia incontable y bendición a las naciones. La descendencia incontable era que iba a ser una nación de él. Y también dice
que la descendencia de él iba a ser incontable como las estrellas de los cielos o como la arena del mar, y que a través de él iba a bendecir todas las naciones, que bueno, lo acabamos de leer. El hijo de la promesa de Abraham es el hijo de la promesa que tuvo en una edad avanzada, ¿sí? Ya de 100 años, y Sara de 90, digamos que unas condiciones milagrosas, y es a través de ese hijo que él confirma ese pacto del cual estábamos hablando acá. Entonces la confirmación del pacto con Isaac en Génesis 17:19 dice lo siguiente: respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y luego le dice allá en el capítulo 22, 15 al 18, entonces, ¿con quién iba a confirmar el pacto que hizo con Abraham? Con Isaac. Entonces leemos del versículo 15, dice: y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí estamos viendo el juramento que hizo Abraham, ahí era cuando iba a sacrificar a Isaac, al hijo. Lo iba a sacrificar, y el Eterno por eso le dice esto: por cuanto no rehusaste a tu hijo. Entonces dice que lo iba a multiplicar, que le iba a dar descendencia como la arena del cielo y las estrellas del... Es que la arena del cielo, la arena del, la arena del mar y las estrellas del cielo, y que iban a ser benditas toda la nación de la tierra, lo que les estaba diciendo ahorita. Y en el capítulo 26, del 1 al 5, miren lo que le dice. Aquí hay algo interesante. Miren lo que dice aquí, quiero que pongamos cuidado. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció a Adonai y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré ¿qué? El juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, está ratificando con Isaac lo que le dijo a Abraham. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esa palabra leyes que aparece ahí es la palabra Torah, pero aparece en plural, Torot. Es decir, mire que aquí está hablando ya de Torah, ¿sí? Que es la instrucción del Eterno, está hablando de preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, que en el original es Torah. Lo cual vemos que en la época de Abraham, porque siempre nos han enseñado que con Moisés fue que se entregó la Torá, y lo que conoce como la ley mosaica, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo que la revelación de la Torá empezó desde antes, que ya Abraham guardaba Torá. Tal vez no todas las leyes que ya tenía Moisés, que quedaron escritas, pero sí desde antes ya había revelación. Mire que estamos hablando de preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Ya el Eterno venía revelando Torah a los hombres, en este caso a Abraham. Ya cuando viene Moisés, pues es una revelación más completa. Entonces dice, lo mismo que le dijo a Abraham, se lo dice a Isaac y lo confirma con él: te daré tierra, descendencia incontable, bendición, y van a ser benditas también las naciones a través del juramento y la promesa que él le hizo y el pacto que hizo con Abraham. Ahora, de Isaac tiene un hijo, ya ustedes saben que es Jacob, y Jacob tiene 12 hijos que son los que conocen como las 12 tribus de Israel. El Eterno confirma el pacto con Jacob en Génesis 28, del 13 al 14, vamos a leerlo. Y aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, está ratificando la promesa que le hizo a Abraham y a Isaac con el hijo de Isaac, Jacob, y de una vez con la descendencia. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente,
al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces vemos aquí cómo el Eterno va ratificando ese pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y con los hijos de Jacob. Lo mismo, tierra, descendencia y bendición a las naciones. Ya después vemos más o menos alrededor del año 1700 al 1600 antes del Mesías, que hacen Jacob y sus hijos, hay una hambruna que los hizo ir a Egipto, en Génesis 43, ¿sí? Que es cuando ya José estaba establecido en Egipto, pero viene una hambruna y ahí es cuando, bueno, llega los hermanos de José, o sea, los hijos de Jacob, a Egipto a buscar pues comida, y los atiende José, y bueno, toda la historia de José, y luego terminan trayendo al padre y se establecen ahí. En Génesis 46, 2, ahí ya pues la tarea sería leer Génesis 43. Aquí, como les dije, vamos a ir contando la historia así a grosso modo para establecer una idea. En Génesis 46, y en los versículos del 2 al 4. Versículos 2 al 4 nos dice lo siguiente: y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces aquí le está diciendo, aquí hay Israel, es Jacob. Recuerden que en un momento el Eterno le cambia el nombre a Jacob por Israel. Entonces Israel es Jacob, el mismo Jacob. Aquí le está hablando a él y le dice lo mismo. O sea, le dice que descienda, que no tenga miedo de ir a Egipto, porque iba a ser de él, ¿qué? Una gran nación, que fue la promesa que viene haciéndole a Abraham desde un comienzo. Iba a ser de él una nación grande. Entonces seguimos ahí en ese tema. Ya después vamos a ver, ya para el año 1600 y 1400, cómo, si bien los hermanos de José y Jacob o Israel se establecen ahí en Egipto y se multiplican, en algún momento asciende al trono un rey que no conoció a José cuando pasaron varias generaciones, y empezó a tener temor porque los hijos de Israel se estaban multiplicando y eran muy prósperos. Entonces tuvo miedo de que este pueblo tomara el control de Egipto. Por lo tanto, lo que hace es que los somete a esclavitud, y ahí viene ya el periodo de esclavitud del pueblo en Egipto, de esa descendencia de Israel. Israel era el nombre del patriarca. Entonces dice en Génesis 2, del 23 al 25. Bueno, dice aquí, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el pueblo empieza a gemir porque está siendo sometido, trabajos forzados, y empiezan a gemir al Eterno para que los libere. Aquí les quedo debiendo este versículo porque, según veo aquí, coloqué Génesis 2 y no puede ser Génesis 2. Es Éxodo 2, Javi. Éxodo 2, 23 en adelante. Entonces, bueno, listo, vamos a citarlo aquí y lo leemos un pedacito. Dice lo siguiente: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces aquí vemos, ya empieza a gemir el pueblo, y ya van el Eterno a rescatarlos. Ya para el año 1300 antes de Cristo, entonces se levanta el que iba a ser el libertador, ¿sí? Que es Moshe o Moisés, el llamado de Moisés, que es un prototipo de ¿quién? Del Mesías, que venía a liberar al pueblo. Fue el escogido, el ungido por Dios para liberar al pueblo. Entonces, Éxodo 3 del 6 al 10, lo vamos a leer de aquí, porque aquí estoy colocando la idea principal. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces el Eterno desciende para librarlos, para sacarlos y darles una buena tierra. Entonces a esa nación que le había prometido, recuerden que le había dicho a Abraham que le iba a dar una tierra. Entonces ahí el Eterno desciende para hacer eso. Ahí es cuando se da ya
la celebración de Pesaj o Pascua, como lo conocen comúnmente, y es cuando ocurre la liberación, que es la cena del convenio, ¿sí? En Éxodo 12, el 43 al 51, dice que hay una cena, la cena de Pascua, donde sacrifica el cordero, y es una cena de convenio con el pueblo de Israel, que es la congregación. ¿Ahí qué se establece? Bueno, ellos van a tener esa cena, se sacrifican el cordero, untan los dinteles. Yo sé que esta historia pues todos la han leído o la han escuchado. Se muere el primogénito y el día siguiente el faraón decide que se pueden ir y ellos salen y se van. Pero cuando salen y se van, al momentico faraón se enoja y empieza a perseguirlos con su ejército. Llegan al mar de Juncos o lo que conoce como el Mar Rojo. Eterno, bueno, divide el mar en dos, el pueblo de Israel pasa y luego cuando entra el ejército de faraón, bueno, las aguas vuelven a su cauce y es ahí en ese momento cuando realmente ocurre ya la liberación física total. Hay una liberación física porque hasta ese momento, antes del cruce del Mar Rojo, el pueblo todavía no era libre, porque todavía estaban con el temor, porque los egipcios venían detrás persiguiéndolos para matarlos. Ya ahí, después de ese cruce del mar, ya ahí sí fueron libres físicamente. Y posterior a ello, 50 días después, van a encontrarse frente al monte Horeb, un monte Sinaí, donde van a tener una liberación espiritual, que está en Éxodo 24, que es lo que va a conocer como el pacto mosaico. ¿Y por qué digo liberación espiritual? Porque, a ver, el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel estuvo muchos años en Egipto, ¿sí? Muchísimos años. Y muchos de esos años estuvo como esclavo. Les tocó que construir ciudades, la Biblia lo dice, Pitón y Ramsés, les tocó construir ciudades, y pienso ya yo, opinión personal, no lo dice la Biblia, pero opino yo que así como hicieron ciudades, pues también los habrán puesto a hacer todas estas imágenes de idolatría, pudo haber sido, que lo hayan colocado a hacer estas imágenes y muchas cosas más. Y estando ahí, el pueblo Egipto, pues sus costumbres eran politeístas, muchos dioses, muchas imágenes. Al ser el pueblo dominante y ellos el pueblo sometido, los egipcios tenían muchos dioses, Israel pues, bueno, era un solo Dios. Y un Dios que no les había respondido hasta ese momento y que eran como esclavos. Mientras que los egipcios tenían muchos dioses. Entonces seguramente en esas condiciones muchos habrán abrazado las costumbres de los egipcios. Es decir, que cuando Israel sale de Egipto tenía más costumbres egipcias que cualquier otra cosa. Ya aquí, cuando están frente al monte Horeb y el Eterno les entrega los mandamientos, que es lo que conoce como la Torá, y que bueno, en la clase anterior tuve la oportunidad de hablar un poco con Ana María y su señora madre, que estuvimos leyendo Éxodo 24, que eso les queda como tarea, leer Éxodo 24, que es donde se establece el pacto mosaico, y el Eterno le da la Torá, que no eran solamente las 2 tablas de piedra y los 10 mandamientos, sino que se habla del libro del pacto y los demás mandamientos. ¿Por qué decimos que es una liberación espiritual? Porque bueno, es a partir de ahí cuando se van a empezar a dejar todas esas costumbres que traían y van a establecer las costumbres que el Eterno le ha dicho. Entonces, para establecer una nación se necesitan 3 cosas: una tierra, un idioma y una constitución. ¿Sí? El Eterno le ha prometido eso a Abraham, que iba a ser de él una nación grande. ¿Sí? Ya había una multitud de un pueblo, él los libera, les va a entregar una tierra y les da una constitución que es la Torá, la instrucción del Eterno. Ya, nosotros acá tenemos Colombia y todos los países tienen unos límites territoriales, tienen una tierra, tienen un idioma y tenemos una constitución que caracteriza a cada uno de los diferentes países. Y de ahí vienen pues muchas costumbres y bueno, lo que llamamos cultura. Pero esas leyes son diferentes de las demás naciones. Entonces, esa ley iba a ser la liberación espiritual del pueblo de Israel. ¿Sí? Con el cruce del Mar Rojo, liberación física, pero cuando se les entrega la Torá, es liberación espiritual, porque ellos iban a practicar los mandamientos del Eterno, no practicar mandamientos de otros dioses, mucho menos. Entonces ya en el año
1280, 1240, se empieza a establecer, o el Eterno quiere establecer, lo que hemos llamado, lo que yo llamo aquí, pensamiento toraico. La palabra Torah significa instrucción. Normalmente nosotros acá en las Biblias se traduce como ley y tiene una connotación negativa. Las leyes son para oprimir, pero en realidad no. Las leyes son para traer orden y traer libertad. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a leer, esto sí lo vamos a leer, Deuteronomio en el capítulo 4, es donde el Eterno quiere establecer ese pensamiento toraico. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, el Elohim de vuestros padres, os da. Y miren algo importante, esto es un mandamiento. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. O sea, no la vayan a cambiar, no la vayan a peluquear, no le vayan a quitar, ni a añadir, ni a cambiar, obviamente. O sea, lo que yo les digo, eso es lo que tienen que hacer. No le añadan ni le quiten. Para que guardéis los mandamientos de Adonai, nuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Adonai con motivo de Baal Peor, que era pues un dios falso, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó a Adonai tu Elohim de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Adonai vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Vamos a leer ahora, ahí mismo en este pasaje, del 6 al 9. Entonces luego les dice, guardadlos pues, que los mandamientos, decretos, estatutos, guardadlos pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra, ¿qué? Sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Qué iba a ser la sabiduría y la inteligencia ante los ojos de los pueblos? Cuando el pueblo practicara los mandamientos, decretos y estatutos que el Eterno les había dado. Cuando ellos los practicaran, eso iba a ser la sabiduría y la inteligencia ante los ojos de los pueblos. Dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande esta. Entonces, los demás pueblos se iban a asombrar, iban a admirar los mandamientos, estatutos del Eterno. Y eso es lo que iba a representar la sabiduría y entendimiento de la nación, lo que los iba a hacer grandes, lo que los iba a hacer distinguidos, los iba a distinguir de las demás naciones, lo que los iba a hacer diferentes, lo que los iba a santificar, el guardar esos mandamientos que el Eterno les dio. Y dice el versículo 7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y mire lo que dice el 8, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torah que yo pongo hoy delante de vosotros. O sea, esa Torah era la que contenía los estatutos y juicios justos. ¿Dónde estaban escritas las obras de justicia que debe practicar el pueblo? Están en la Torah, en guardar los mandamientos. Ahí están las obras de justicia, ¿sí? Ahí es donde están las buenas obras que el Eterno quiere que hagamos, lo que Él ya ha mandado, lo que Él ya reveló al pueblo, a su pueblo. Dice, por tanto guárdate, versículo 9, y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, no es solamente aprenderlas y guardarlas, sino que nuestra misión también es transmitirlas a nuestros hijos e incluso a nuestros nietos. ¿Transmitirles qué? Esa herencia. ¿Cuál herencia? Los mandamientos del Eterno, que son los que nos van a distinguir y nos van a santificar ante los ojos. Aquí el Eterno ya empieza a querer instalar en la mente del pueblo, sacar todo el paganismo y la idolatría y establecer un pensamiento que llamamos toraico, de la ley del Eterno, la instrucción del Creador. Vayamos ahora a Deuteronomio 30, del 11 al 20. Dice Deuteronomio 30, 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Hay un texto allá en Romanos 10, Pablo cita este pasaje de la Torá para hacer una interpretación de ello ya en la manifestación del Mesías. Y dice lo siguiente, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos.
no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Quién colocó la vida y el bien, la muerte y el mal? El Eterno. El Eterno colocó delante del pueblo, aquí le está hablando al pueblo de Israel, he colocado delante de ti la vida y el bien, y por otro lado, la muerte y el mal. Y les dice, porque yo te mando hoy que ames al Eterno, tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, y sus estatutos, y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Adonai tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar a posesión de ella. Es decir, que el camino de vida, ¿cuál era? Oír la voz del Eterno, o sea, andar en el camino del Eterno, guardar su mandamiento y sus estatutos. Ese es el camino de vida. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Y les dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Quién colocó la vida y la muerte? El Eterno. Colocó delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Adonai a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, el camino de vida, ¿cuál era? Andar en oír la voz del Eterno, andar en los decretos, mandamientos y estatutos, que fue lo que Él dio. Esa es la voluntad de Él, que andemos en esos mandamientos. Y ese es el camino de vida. El camino de muerte es no oír la voz del Eterno, no querer andar en esos mandamientos y en esos caminos, sino andar en caminos o en mandamientos de hombres o de otros dioses. Entonces, claramente, por eso aquí establecemos que el Eterno quería instalar en la mente del pueblo el pensamiento toraico, que es tener en la mente los mandamientos, los decretos, los estatutos del Eterno, que cuando los estudiamos nos vamos a dar cuenta que hablan de todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde tu relación con el Eterno a tu relación con los hombres, de las vestiduras, de cómo hacer negocios con nuestro prójimo, ¿ya? Habla de las fiestas, ¿sí? Por eso aquí coloqué las fiestas, el Shabbat, comida, bueno, todos los mandamientos, los que se conocen fácilmente como los 10 mandamientos y los demás que vamos a ir conociendo. Todo esto marcaba el camino de vida y de verdad. Ese era el camino de vida y bendición. El camino de muerte y maldición es el camino contrario. Cuando yo no acepto la voluntad del Eterno, que son esos mandamientos y ese camino. Cuando yo no le pongo cuidado a eso, automáticamente estoy andando en otro camino que no me va a conducir a la vida. Entonces, esa Torah es la voluntad del Padre, fue la revelación de Él a su pueblo, al pueblo a través del cual iban a ser, a través del cual el Eterno se iba a manifestar con esos mandamientos, y las demás naciones, como leímos ahí en Deuteronomio, se iban a admirar de esta nación. ¿Y qué iban a hacer? Bueno, ¿cómo así? ¿Qué es toda esta sabiduría? Vayamos a donde este pueblo a cual Dios es que adoran y qué es lo que Él les enseña. Y ahí el pueblo pues iba a encargar de ¿qué? De revelarles al verdadero Dios y cuál era su voluntad. Ahora, del 1200 al 1100 antes del Mesías, viene lo que es la tierra prometida, ¿no? Ya cuando van a ingresar a la tierra prometida, el Eterno siempre está ahí recalcándoles, inculcándoles esto. Y les dice en Deuteronomio 12, del 29 al 32 les dice: cuando Adonai tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra,
guárdate, que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones, a sus dioses yo también les serviré. Es decir, cuando ustedes saquen a estos pueblos de ahí, de la tierra que ustedes van a habitar, no se pongan a preguntar acerca de los dioses de ellos, ni las formas y maneras como ellos adoran a esos dioses, y luego vayan a aplicar esas formas y maneras como estos pueblos adoran a sus dioses, no vayan a aplicar esas formas y maneras a mí, para servirme a mí. No que hay tan bonito como ellos adoran a ese Dios, tan chévere como hacen eso, ay, voy a coger eso y lo voy a aplicar, pero al verdadero Dios. No, no vayas a hacer eso, no se te ocurra, es lo que le está diciendo el Eterno. Dice, no harás así a Adonai tu Dios, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Es decir, todas las prácticas cúlticas que ellos hacían a sus dioses no las vas a traer acá, porque eso es abominable ante mis ojos. Llegaron al extremo de sacrificar niños pasándolos por el fuego a sus dioses paganos. Entonces no quiero saber nada, no van a mezclar lo mío con lo de ellos. Por eso él les dice, no le añadas ni le quites, y no vayas a traer esas formas y maneras a mi servicio. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Por eso hay varios pasajes donde hay todo un protocolo y unas formas y maneras de acercarse al bendito, que los diferenciaba de las formas y maneras como los demás pueblos adoraban a sus dioses paganos. Y el Eterno les dice que no vayan a traer todo eso acá al servicio de él. Todo limpiando siempre esa idolatría. Y en Josué 1, del 7 al 9, que este es un pasaje muy conocido, del 7 al 9 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire que uno escucha que predican que hay que guardar, o sea, ¿cuál es la ley que hay que guardar para ser prosperado? Y este prosperado, esa palabra que traduce ahí como prosperado, no, digamos que en el entendimiento que tenemos nosotros acá, no quiere decir de que usted todo lo que haga le va a ir bien, porque eso sería un error. No es así. O sea, llueve para malos, para buenos, y vamos a tener dificultades. Dice que el justo es probado, o sea que van a venir cosas que no nos van a gustar. Entonces ese prosperado tiene que ver más es con que al tú guardar la ley de Moisés, vas a tener la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Venga de lo que se venga, viene la dificultad, el problema, tomo las decisiones correctas porque estoy basado en la Torah que el Eterno le entregó a Moisés y Moisés al pueblo. O sea, estoy actuando conforme Dios dijo, y eso me va a traer a mí la paz y la tranquilidad en medio de las diferentes circunstancias. Dice, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley. Y aquí, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, en el sistema religioso normalmente dicen que la Torah está abolida, pero sí citamos este texto para decir de que, vea, hay que guardar la palabra de Dios, pero es que ¿cuál es la palabra de Dios? La que le reveló a Moisés, la que vino a guardar el Mesías. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Elohim, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Mire que él manda a instalar el pensamiento toraico. De día y de noche meditarás para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hacer lo que dice ¿qué? El libro de la ley. Entonces, ¿cuál era la filosofía y pensamiento y manera de actuar? ¿De dónde venía? De la Torá que le entregó Dios al pueblo. Esa era la manera de pensar del pueblo, la nación santa que el Eterno iba a establecer, que tenía un pensamiento toraico. ¿Para qué quiere que meditemos de día y de noche? Para cuando en medio de las diferentes circunstancias que nos presentan en la vida, ¿qué debo hacer? Ah, ¿qué dice la Torá? Debo hacer esto. Ah, conforme a ello actúo. Y entonces ahí donde vamos a ver la manifestación del Eterno. La prosperidad, que bueno, sería más bien la sabiduría, ¿ya? Para actuar en las diferentes circunstancias. ¿Por qué muchas veces no sabemos qué hacer en medio de diferentes circunstancias? Bueno, porque no conocemos la Torá.
cosa que sí conocía el Mesías, Yeshua o Jesús. Él sí conocía la Torá del Padre porque él a eso vino. Y dice por allá un texto del apóstol, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no nos adelantemos. Pero el punto aquí es que, mire que todo tiene que ver con la ley del Eterno, todo tiene que ver con el libro de la ley. Sigamos. Pensamiento toraico. Su propósito, formar una nación santa, y es la constitución, como les dije ahorita, del reino. ¿Sí? Es la constitución, es el código legal del pueblo, de cómo debe actuar el pueblo. Por eso habla de leyes, decretos, estatutos. ¿Sí? Como una constitución. La constitución son leyes, decretos, estatutos. Eso es la Torá. Nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Si hay un reino es porque hay un rey y hay unos vasallos, hay un gobierno. ¿Cuáles son las leyes de ese reino? La Torá es la ley del reino. Los ciudadanos deben comportarse conforme a ¿qué? Las leyes del reino. Nosotros aquí salimos a la calle y debemos actuar ¿cómo? Conforme a la Constitución lo ha establecido. Si no, hay penalizaciones, sanciones, cárcel, bueno, demás. De la misma forma, si decimos ser hijos de Dios y somos parte del reino de Dios, bueno, ese reino tiene una ley y esa ley fue la que Él ya nos dio, que desde acá deberíamos de estar guardando para cuando Él venga, poder ejercer lo que Él dice que vamos a hacer, un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes que no conocemos las leyes del Eterno. No, pensamiento toraico. Medita y recita de día y de noche en esta ley, para que guardes y hagas conforme en está escrito, así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, viene la época de los jueces, del 1100 al año 1000 antes del Mesías, ¿sí? Los jueces, ¿qué pasaba con el pueblo? Se desviaban del camino, el camino que él les dijo, camino de vida y camino de muerte, el pueblo empezaba a andar en camino de muerte, apartándose de los mandamientos del Eterno. Entonces, Israel se aparta del camino del Eterno y son entregados a sus enemigos. Pero Adonai levanta jueces para librarlos. ¿Sí? Ya todo el libro de jueces usted lo lee y levanta un hombre para liberar al pueblo de Israel de lo que estaban viviendo, de la opresión, bueno, por desviarse del camino. De la misma manera, ya después viene la época de los reyes, ¿sí? Que es más o menos entre el 1050 al 1011, antes del Mesías. Se establece el primer rey, que los que hemos leído nos damos cuenta que ¿quién fue el que pidió rey? Se supone que el rey del pueblo de Israel era el creador, pero ellos empiezan a pedir un rey porque querían un rey, así como las demás naciones tenían rey, entonces ellos querían tener un rey. Y ahí es donde se levanta Saúl, ¿sí? En 1 Samuel 8 está ese pasaje donde es pedido por el pueblo, y en 1 Samuel 9 al 31, bueno, es elegido como rey, y luego pues en el capítulo 31 está la muerte de Saúl. Simultáneo a ello también se empiezan a levantar los profetas, bueno, como Samuel. ¿Y qué era lo que hacía el profeta? ¿Cuál era la labor del profeta? ¿Adivinarle el futuro a las personas? No. ¿Decirle qué te va a pasar mañana? No. ¿Decirte que a vos te llamas tal cosa y que en tu vida te pasó esto y lo otro? No. La función del profeta era, arrepiéntanse, porque se han desviado del camino del Eterno, se han desviado de sus mandamientos, están haciendo otras cosas, adorando otros dioses. Vuélvanse a Él. Ese era el llamado del profeta. Si no se arrepienten y no se vuelven de ese camino, el Eterno, o sea, ahí sí les habla del futuro, les va a pasar esto, esto y esto. Eso es lo que manda a decir el Eterno, les va a pasar esto, esto. Ya después de Saúl, ustedes saben la historia de Saúl, o la han leído, desobedece al Eterno, desobedece los mandamientos, hace cosas que el Eterno no le ha mandado. De ahí lo desechan como rey, se levanta David, un rey que el Eterno escoge, ¿sí? En 2 Samuel del 5, del 1 al 15, pues habla del sucesor de Saúl, que es David. Ya después nos habla del reinado de David, ¿sí? Y en Primera de Reyes, del 2 del 1 al 10, le hace un mandato a Salomón, y es cuando muere David, que es la de crear la de hacer el templo, crearle casa para el Eterno, construir el templo, el famoso templo de Jerusalén. Ya en el año 970 al 930 antes del Mesías, pues que ya se construye el templo, y Salomón es el sucesor de su padre como rey. Hay un tiempo de prosperidad donde Salomón estuvo caminando bien, ¿sí? De hecho,
le pide sabiduría al Eterno para guiar al pueblo y todo está muy bien, ¿sí? Pero luego viene una época de decadencia del reino y la muerte de Salomón. Bueno, también vemos previo a ello lo que pasó con David, con Betsabé, y eso trajo una consecuencia, y bueno, esa consecuencia va también a reflejar en Salomón, que también se desvía del camino, y finalmente viene una división del reino. ¿Sí? Estaba el reino de Israel, y ya para los años 930, antes del Mesías, hay una división del reino, que ahí es donde se establecen las famosas dos casas. La casa al norte, que va a ser conocida como la casa de Israel o de Efraín, y al sur, la casa de Judá. ¿Ya? El Eterno le había hecho una promesa a David de que siempre de esa tribu de él iba a haber un rey, o sea, el rey venía de la descendencia davídica. Bueno, cuando hubo esa división, casa de Israel al norte, que eran 10 de las tribus, y al sur, la casa de Judá, que era la tribu de Judá, Benjamín, algunos levitas, pues sí tenían en Judá sí tenían un rey que era el descendiente del linaje de David, pero en el norte establecieron otro rey, ¿sí? Que era un siervo de Salomón. Vamos a leerlo aquí creo que está aquí en Reyes, Primera de Reyes, 31 al 40. 31 al 40 dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Adonai, Dios de Israel. He aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y dice, yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mi estatuto y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Zigzag, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Bueno, ya después de que muere Salomón es cuando se divide el reino con el hijo de Salomón, que es Roboam. Entonces el hijo de Salomón, Roboam, queda reinando al sur con la tribu de Judá y también la de Benjamín, y al norte Jeroboam con las 10 tribus en el norte. Ahí es donde se divide el reino. ¿Qué pasó? Que Jeroboam y la casa del norte no anduvieron en los caminos del Eterno. Se fueron a adorar otros dioses, cambiaron los tiempos del Eterno, las fiestas, todo lo empezaron a cambiar. Y pues obviamente se extraviaron. Por eso en el año 721, antes del Mesías, viene el cautiverio asirio. Viene el imperio asirio y se lleva cautivo a los del norte, a la casa de Israel en el norte. ¿Sí? La casa, eso está en Segunda de Reyes 17, eso sí estaría para que lo lean. La casa de Israel les llevaba cautiva por el rey de Asiria. La mayoría nunca volvió, se convirtieron en gentiles y se asimilaron entre las naciones. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? Por su pecado. Esto está en Segunda de Reyes 17, del 7 al 18. Y de hecho lo que leímos ahorita, el Eterno le había dicho a Jeroboam, si ustedes se mantienen en mis caminos, decretos, estatutos, yo estaré contigo. Pero si no, pues camino de muerte. Entonces viene dispersión, cautiverio, y eso fue lo que le pasó a ellos. Llega un punto donde ya eran llamados gentiles. Esa casa de Israel se convirtieron en gentiles. Los llamaban los gentiles después. Ni siquiera casa de Israel, sino les llamaban los gentiles. Porque se habían convertido como uno más.
Ya se había salido de su cabeza el pensamiento toraico y ya pensaban como las demás naciones, adorando dioses y haciendo todo lo que las demás naciones hacían y no lo que Dios había dicho que había que hacer. Luego, en el año 586, antes del Mesías, viene el cautiverio babilónico, pero con la casa del sur, la casa de Judá. Si esto está en Segunda de Reyes, que también se empezó a desviar del camino, y el Eterno también envió a Babilonia con el rey Nabucodonosor, sitiaron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron cautivos a la gente más inteligente, más sabia del pueblo, se la llevaron cautiva. ¿Sí? La casa de Judá es llevada cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y estuvieron cautivos durante 70 años, pero muchos sí regresaron. A diferencia de la casa de Israel, que se asimiló, los del sur sí lucharon por preservar la cultura y preservar los mandamientos del Eterno. Y ellos sí, después de esos 70 años, sí regresaron. Ellos no perdieron su identidad. Ellos sí siguieron guardando la Torá, los mandamientos. Y es ese reino de Judá el que ya en la época del Mesías vamos a conocer como los judíos. Como era el reino de Judá, de ahí surge el nombre judíos. Y es esa casa del norte que eran 2 tribus y bueno, algunos de las demás tribus cuando viene el imperio asirio y se los llevan cautivos, muchos bajaron al sur, pero la mayoría de los del reino de Israel, que eran muchas más tribus y era un mundo de gente, eso sí se asimilaron entre las naciones y ya no saben quiénes son. Pero los del sur sí regresaron, sí, no perdieron la identidad, siguieron alabando, adorando al Eterno con los mandamientos y todo. La casa de Judá, los famosos judíos, la casa de Israel se volvieron gentiles. Entonces llegan los profetas. Su misión era declarar las palabras de Adonai. Las palabras de Adonai al pueblo para que el pueblo hiciera teshuvá. Esa palabra teshuvá hebrea es lo que significa arrepentimiento. ¿Qué significa teshuvá o arrepentimiento? Volver. Significa cambiar de manera de pensar. ¿Sí? No andar por ese camino, sino devolverme de ese camino y encarrilarme en el camino del Eterno. Eso es teshuvá. Arrepentirme de lo malo que estoy haciendo y volverme al camino del Eterno. Por eso tenemos pasajes ahí como Jeremías 6, 16 al 19. Vamos a leerlo. Así dijo Adonai: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, que es el título de esta introducción. Preguntad, paraos en los caminos y mirad. Recuerden que hay 2 caminos, camino de vida y camino de muerte. Entonces, pares en el camino y mire, pregunte por la senda antigua. ¿Por cuál senda? Por la senda de vida, el camino de vida. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. ¿Cuál era el buen camino? Oír la voz del Eterno, guardar los decretos, estatutos y leyes que él había dado. Dice, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando guardamos los mandamientos del Eterno, hallamos descanso para nuestra alma. Dice, más dijeron, no andaremos. Y lo curioso es que hoy en día muchos están diciendo, no andaremos. Que eso ya está abolido, eso está quitado. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torá. La desechan, la cambian, hacen otra cosa, la tienen en poco. Eso es lo que hacía el pueblo. Y eso es lo que hoy en día los que se hacen llamar pueblo están haciendo con la Torá. La están desechando y no están escuchando las palabras del Eterno. Entonces, eso es lo que hace el profeta. Llamar al pueblo al arrepentimiento, al que se vuelva al buen camino. Pregunte por la senda antigua y vuélvase. Y en Jeremías 31, 31 al 36, dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice el Señor, en el cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya vimos por qué está diciendo eso. Estaba dividido el pueblo. Casa de Israel y casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto. El pacto que hizo con ellos al momentico, les dice, no te hagas imágenes ni las adores, y estaban haciendo un becerro de oro y lo estaban adorando. Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Adonai, daré mi Torá
en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La pregunta es, aquí el Eterno está hablando de cuáles leyes, pues las que él había dado de un comienzo que no quisieron guardar en el mismo instante. Aquí lo que iba a hacer era a renovar el pacto, y escribir esas leyes en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que siguieran haciendo lo mismo que había hecho el pueblo de Israel, que era desviarse del camino. No, antes las quería meter bien adentro para que ¿qué? Las guardaran, porque ese siempre fue el mandamiento. Recita y medita en ese libro de la ley para que la tengas. ¿Dónde? Acá adentro, en tu mente y en tu corazón, para que las pongas por obra. Pero el pueblo se mantenía desviando. Entonces, ¿el nuevo pacto en qué consistía? En introducirlas en la mente y en el corazón para que realmente las guardemos, no para que las desechemos, porque esa es la sabiduría y la inteligencia que el Eterno nos ha dado, es nuestra herencia, es nuestra constitución, es lo que nos hace habitantes del reino. No puedo decir que soy hijo del rey, soy hijo de Dios y pertenezco a su reino y hago todo lo contrario de las leyes que él colocó al reino. Eso no tiene sentido. Dice que leamos hasta 36, ¿no? Dice, y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, eso es profético, que es cuando venga ya el Mesías a reinar, que va a estar ahí frente a frente y nadie va a tener que decirle, vea, mire, no, va a estar ahí enseñando él directamente. Dice, así ha dicho Adonai, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Adonai de los ejércitos es su nombre. O sea, ese Eterno que ha dado leyes para de la luna, el sol y las estrellas, y no faltan esas leyes, ¿sí? Ese Dios dice, si faltaran estas leyes de delante de mí, dice Adonai, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces, el Dios que dio la Torá, las leyes morales, ¿sí? El Dios que nos dio esa Torá es el mismo Dios que hizo las leyes de la luna, el sol y las estrellas, y esas leyes no cambian. El sol sigue saliendo del mismo lado y se oculta en el mismo lado. La tierra sigue girando, todo continúa. Y dice, si esas leyes faltan, ¿cuáles leyes? Pues viene hablando de las leyes que él dio morales, las leyes que él entregó al pueblo y de las leyes físicas de lo que vemos. Si esas leyes llegan a faltar, dice que también va a faltar la descendencia de Israel para no ser nación. Por lo tanto, la Torá sigue vigente, Israel sigue existiendo, las leyes del sol, la luna siguen estando, y la Torá del Eterno, dice los apóstoles, que la palabra del Eterno, la palabra de Dios, es eterna, y el que hace la voluntad del Padre, que es esa palabra, vive y permanece para siempre. Entonces, el Eterno no cambia, la palabra sigue vigente, y el convenio, el pacto, el nuevo pacto que viene a refrendar el Mesías, es este pacto de escribir la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, bueno, ya en el año 350, antes del Mesías, viene lo que es el imperio griego, ¿sí? El imperio griego, en Primera de Macabeos 1, hay un rey que se llama Antíoco Epífanes. ¿Cuál era el propósito que él tenía? Eliminar la cultura de la Torá e imponer la cultura griega, que es lo que llamamos, cuando hemos estudiado historia en el colegio y todo esto, helenización. ¿En qué consistía la helenización? En borrarte tu cultura e imponerte la mía. Que ya no, tú no pienses como piensas, sino que pienses como pensamos nosotros. O hacer una mezcla de tu cultura con mi cultura. En eso consistía la helenización. Pero en este punto de la historia, el rey Antíoco no quería mezclar tu cultura con la mía. No, él lo que quería era borrar toda tu cultura e implantar la cultura griega, porque él quería establecer un solo pueblo. Dice, él quería imponer la filosofía griega a la manera de pensar de los pueblos en ese instante de tiempo, y lo quería hacer con Israel. Y aquí lo vamos a ver, vamos a leerlo en Primera de Macabeos 1, vamos a leer unos versículos del 10 al 15.
Vamos a buscar, eso está, Macabeo es un libro católico que es histórico, es de los deuterocanónicos, no está aceptado dentro del canon, pero sí se acepta como un libro histórico, ¿no? De hecho hay una fiesta que se llama Hanukkah. Okay, entonces sí vamos a leer Macabeos 1, del día al 15, del 20 al 25. Entonces aquí en este libro de Macabeos vamos a mirar unos hechos históricos muy interesantes de lo que quería hacer este proceso de helenización este rey descendiente del famoso Alejandro, ¿no? Alexander. Dice en el versículo 10, de esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados, que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas, nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto, y se animaron a ir al rey, y este les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así del pacto sagrado. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Bueno, esos gimnasios que dicen ahí, ya que aquí hay otras personas que también trabajaban en gimnasios, pues eran gimnasios que no solamente era un lugar donde hacía ejercicio, sino que también tenían bibliotecas y estudiaban y se practicaban artes, varias cosas. Y sí había desnudez, o sea, se practicaba la desnudez, eran desnudos, ¿no? Entonces era pues, diferente a lo que de pronto hoy conocemos como gimnasio. Del 20 al 25. Entonces mire que del 20 al 25, ¿qué nos va a contar? Dice, después de esta victoria sobre Egipto, en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario, o sea, en el templo, y se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa de los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos que encontró. Con todas esas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. En todo Israel hubo gran tristeza. Y estamos contando la historia así rapidito. Y ahora vamos del 41 al 64, que es lo crucial. Dice, el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las demás naciones obedecieron la orden del rey. O sea, él mandó a que todas las naciones debían de abandonar sus costumbres y hacer lo que decían los griegos. Todas las naciones obedecieron. Incluso muchos israelitas adoptaron la religión del rey. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat o el sábado. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el Shabbat, las fiestas, el santuario y todo lo que era ¿qué? Sagrado, que mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando ¿qué? Olvidando la Torah y cambiando todos los mandamientos. Y esto aquí queda, ¿qué es lo que quería hacer el antimesías, pues el antidios? Borrar la cultura de la Torah de la mente del pueblo de Dios, olvidando la ley y cambiando los mandamientos. Cambiar los mandamientos, con eso. Dice, cualquiera que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte, imagínense. En esa época, si no hacían eso, los mataban. O sea que usted tenía dos opciones, morir por lo que Dios le dijo o abrazar la cultura pagana. Nosotros en este tiempo no estamos en esa circunstancia.
Dice, cualquiera que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todo el reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Muchos judíos, traicionando la ley, la Torá, acudieron a cumplir estas órdenes. Con su perversa manera de proceder, obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Kisleu del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso. Versículo 56, destrozaron y quemaron, mire lo que hicieron, destrozaron y quemaron los libros de la Torá que encontraron. Y si a alguien se le encontraba un libro del pacto de Dios, recuerdan a Margarita y mamá de Margarita de lo que leímos del libro del pacto, entonces destrozaron los libros de la ley y si a alguien se le encontraba un libro del pacto de Dios o alguno simpatizaba con la Torá, se le condenaba a muerte, según el decreto del rey. Así, usando la fuerza, procedía aquella gente mes tras mes contra los israelitas que se encontraban en las diversas ciudades. El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataron, con sus hijos colgados del cuello, y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Entonces vemos aquí claramente que el enemigo se levantó ¿para qué? Para que el pueblo se desviara el camino a la fuerza. ¿Obligarlo a qué? A que cambiaran la ley y los mandamientos. Los quemaban los libros de la Torá, si practicaban lo que decía la Torá, los mataban. Eso fue lo que ocurrió. Esa es la cultura griega. Eso fue lo que quiso hacer los reyes griegos. Borrar el pensamiento y la manera de pensar toraica e instalar la filosofía y manera de pensar griega. Eliminar el pensamiento toraico. De ahí pues surgen los grupos, de este acontecimiento es cuando empiezan a surgir los grupos religiosos como fariseos, saduceos, que se levantan como una especie de respuesta a esta situación que se estaba viviendo, porque pues obviamente, pues imagine usted entre la vida y la muerte, la situación es compleja. Entonces ya en el año 146 antes del Mesías, al siglo III después del Mesías, viene lo que se conoce como el dominio romano, que ya es la época cuando el Mesías que están bajo el dominio romano. Bueno, en el año 146 del dominio romano, en el año 27, viene el primer emperador romano, que es César Augusto. Cuando viene el imperio romano, vence al imperio griego. Militarmente lo vence, pero culturalmente el imperio romano queda fascinado y enamorado de toda la cultura griega, de todos los ámbitos de vida, la religión, la política, la cultura, las artes, la filosofía, ¿sí? Los teatros, los estadios, todo eso viene de la cultura griega. Los romanos, si bien estaban dominando militarmente, pero abrazaron, se helenizaron, adoptaron muchas cosas se enamoraron de la cultura griega y obviamente ellos le colocaron su tinte de Roma, pero estaban helenizados. De ahí se empieza a forjar lo que se conoce como la cultura grecorromana, de la cual el mundo occidental, o sea nosotros, somos legatarios. Nosotros somos producto de la cultura grecorromana. La cultura de nosotros es grecorromana, que en su origen, en su primigenia, surge y quiere venir a quitar las leyes y los mandamientos del Eterno. Cultura grecorromana, somos legatarios de eso. De hecho, vamos al colegio, a la universidad y nos enseñan filosofía griega, manera de pensar griega, Aristóteles, Platón, bueno, toda esta gente. Llegamos ya al año 37 después del Mesías. O sea, viene el Mesías, está aquí caminando en la tierra, en medio del pueblo, está el Mesías en la tierra. Yehoshua, que es su nombre original y su contracción es Yeshua, ¿qué era? Era un judío. Sí, él no era ni católico ni protestante, él era judío. ¿Qué hacía él? Él tenía en su mente el camino de vida, él tenía en su mente guardar la Torá, él tenía en su mente el pensamiento toraico. Mateo 5, del 14 al 20, mire lo que dice. Dice, vosotros, le está hablando a quiénes,
pues a los creyentes, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para que vean qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Cuáles son las obras de justicia que leímos allá en Deuteronomio? Los mandamientos y decretos justos que el Eterno mandó en su Torah. Esas son las buenas obras. Para que la gente, esas eran las obras que los demás pueblos iban a estar admirados. Por eso dice aquí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, los demás se admiren y oh. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que dice en el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar, a abolir, a quitar, a finalizar la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Dice, no penséis que he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Porque os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una coma, hasta que suceda lo que tenga que suceder. Cuando vino el Mesías, vino a cumplir la Torah, pero todo no se ha cumplido. Lo de los profetas y todo no se ha cumplido. Sigue habiendo cielo, sigue habiendo tierra. En este momento no se le puede quitar ni una coma ni una tilde a la Torah. Y él dice que él no viene a abolirlo, sino a darle el verdadero sentido, porque en ese momento los fariseos y los grupos religiosos, algunos de ellos, muchos de ellos, se estaban desviando con mandamientos de hombres de los verdaderos mandamientos del Eterno. Entonces él viene a darle el verdadero valor y sentido a los mandamientos del Eterno, no a quitarlos, ni a cambiarlos, ni a abolirlos, porque como bien lo dice ahí, no se le puede quitar ni una coma ni una tilde. ¿Quién lo dijo? El Mesías. Dice, por eso el que quebrante uno de los mandamientos de la Torah, aunque sea el más pequeño y no enseñe a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Y bueno, ustedes dos que estuvieron conmigo la semana pasada ya saben que es no entrar al reino de los cielos. Pero el que los obedezca y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si no superáis a los maestros de la Torah y a los fariseos en hacer lo que es justo delante de Dios, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, el pensamiento de Yeshua, ¿cuál era? Guardar la Torah. Él tenía en su mente la palabra del Creador, su revelación. ¿Ya? Entonces, él estaba en contra del yugo de los grupos religiosos que ponían tradiciones por encima de los mandamientos del Eterno y las colocaban como mandamientos de Dios a los hombres. Y él que vino, bueno, tengo una lección que es la lección 2 que llama Introducción a la Torah, y ahí vemos que era lo que enseñaba Yeshua, el Mesías, Torah. Y eso le enseñó a los discípulos y a los apóstoles. ¿Sí? Ya vamos a terminar. Son 7 diapositivas y ya vamos en la 6ª. Entonces, en el año 50, al siglo I después del Mesías, se empiezan a escribir las cartas apostólicas, ¿sí? Como cartas dirigidas a diferentes congregaciones. O sea, las cartas y los escritos, los evangelios y las cartas, son cartas dirigidas a personas en específico o a diferentes congregaciones, ¿sí? Resolviendo preguntas y problemáticas que se estaban suscitando en aquellas congregaciones. Y era para ciertas congregaciones en específico donde habían unas particularidades y se presentaban ciertos problemas. Por eso hay una carta, como por decir algo, una carta a la comunidad de Cali, una carta a la comunidad de Barranquilla, una carta a la comunidad de Bogotá, una carta a la comunidad de Barranquilla. Sí, hay unas subculturas ahí y hay unas cosas que se presentan en cada congregación. Acá es carta a Corinto, carta a la comunidad de Éfeso, a la comunidad de Galacia, a la comunidad de Filipo. Entonces vemos qué era lo que enseñaban los apóstoles. Miremos ahí un poquito de ello. Primera de Corintios 2:16, ¿qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Qué tenía el Mesías en su cabeza? Yo no he venido a abolir la Torah, sino a cumplirla y a darle el verdadero sentido. Es decir, que si yo digo que tengo la mente del Mesías, ¿qué tengo que tener en mi cabeza?
tengo que recitar y meditar en el libro de la Torá de día y de noche para tener la mente del Mesías, porque eso era lo que hacía él. Eso es lo que tenía él en su mente, pensamiento toraico. Esa es la mente del Mesías. Romanos 3:31, miremos qué dice Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. ¿Qué dijo Pablo? ¿Que la Torá estaba abolida? Aquí Pablo está diciendo que de ninguna manera, que él confirmaba la Torá. Porque es que no confirmar la Torá es entrar en camino de muerte. Y Pablo lo sabía. Por eso no podía decir una cosa diferente. Santiago 1:25, porque en versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la perfecta Torá, la de la libertad, y yo les pregunto, o sea, cuando los apóstoles estaban en ese momento, o sea, en el año 50 apenas fue que empezaron a escribir esas cartas como cartas, o sea, ahí no había un Nuevo Testamento ni nada de esas cosas. ¿Cuál era la escritura que ellos tenían? ¿Cuál era la palabra de Dios? Lo que estaba era la Torá, los salmos, los profetas. Ellos enseñaban con la Torá del Mesías. ¿Cuál era la palabra que el Eterno reveló al pueblo? Las instrucciones que los mandó a que guardaran y obedecieran. ¿En qué contexto les dio la Torá al pueblo? Cuando los liberó de Egipto y les vino a dar libertad espiritual, cultural. Por eso dice aquí, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cuál fue la Torá? ¿Cuál fue la ley que fue en un contexto de libertad? La Torá. Y esa era la que ellos tenían. Ahí no estaban refiriendo al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento surge después del siglo II, que se empieza a establecer ya los 4 evangelios y se empieza a armar el canon y demás. En ese entonces lo que ellos tenían era Torá, salmos y profetas. Y la única Torá que había era esa, la que fue entregada al Eterno, la que el Mesías dice que no viene a abolir, la que Pablo está diciendo que confirma, y la que aquí Santiago está diciendo, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso está conectado con lo que dice Josué 1 allá. El que hace lo que dice la ley de Moisés será prosperado en lo que haga. Es lo mismo que está diciendo Santiago acá, está ratificando y confirmando. Ahora Colosenses 2:8 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. ¿El Mesías qué dijo? Que él no venía a abolir la ley. ¿Cuál era la mentalidad de él? Toraica. ¿Qué enseñó él? Torá. Bueno, eso lo vamos a ver más extensamente cuando hagamos los estudios, que ahí es donde le digo que vamos a profundizar. Entonces, que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas, cosas que se ven bonitas, que parecen ciertas, pero que son tradiciones de hombres, pero no es lo que dijo el Mesías. No fue lo que enseñó, ni practicó, ni ordenó. Entonces hay que tener presente eso. Entonces, ¿qué fue lo que enseñaron ellos? Que había que seguir guardando la Torá, que había que seguir teniendo y forjando el pensamiento toraico. Menos de eso no dijeron. Ahora, del año 50 al siglo IV después del Mesías, empieza a haber una masiva conversión de gentiles, ¿ya? Y recordemos que por allá les dije que la casa de Israel, que se perdió entre las naciones, también eran llamados ya gentiles. Dice, empieza la conversión de gentiles siempre en aumento. La conversión de los judíos es superada por los gentiles, claro. Empieza un mundo de gentiles a convertirse, llega a un punto donde había más gentiles que judíos, que creían en el Mesías. Y estos gentiles, que eran paganos, que estaban convirtiendo, ¿qué era lo que tenían en su cabeza? ¿Qué mentalidad tenían? Cultura greco-romana, filosofía griega. Esa era la manera de pensar. Esa era la manera de pensar de ellos. Y empiezan a entrar ellos a convertirse, empiezan a disminuir el número de judíos, empiezan a hacer decretos, echar a los judíos de Jerusalén, bueno, una cantidad de cosas. Y en estas congregaciones, ¿quiénes empiezan a enseñar? Gentiles. Gentiles que estaban muy permeados por el pensamiento y la cultura griega. Y con esta mentalidad greco-romana de filosofía griega es que empiezan a interpretar las escrituras hebreas de la Torá. Entonces ahí, como muestro en la imagen,
Hay una línea recta abajo, que fue el camino que el Eterno mandó. Pero ya al empezar a interpretar las escrituras con una mentalidad griega, se empieza a desviar un poquito. Sigue en el mismo sentido, digámoslo, llamémoslo norte, pero al desviarse un poquito no va a llegar al verdadero norte que se había trazado en un principio. Empieza a haber una desviación. Ya en el siglo IV surge lo que es la Iglesia Católica. El emperador Constantino, ¿sí?, decreta y establece doctrinas, mezcla escritura y politeísmo. El emperador Constantino adoraba al sol, ¿sí?, y él es el que forma o establece ya la religión católica. Estaba la iglesia primitiva, pero ya en el siglo IV, el Imperio Romano, ¿sí?, el Imperio Romano con su cultura grecorromana, establece la creencia en el Mesías como la religión oficial del imperio. Y pues en esos tiempos y en los tiempos de antaño se gobernaba con la religión, o sea, eso era una sola cosa. De hecho, los emperadores eran dioses. Entonces la religión y la política y todo eso era una sola cosa. Entonces empiezan a mezclar, como tienen la cultura grecorromana en la cabeza, ellos no ven malo combinar. Cuando sometían a otros pueblos, no veían malo adoptar costumbres y mezclar con costumbres de los nuevos pueblos que iban dominando. Constantino, creador de la Iglesia Católica, no le veía problema en adorar al sol y adorar al Mesías y empezar a mezclar todas esas cosas. Y esa mezcla de la religión pagana romana con elementos de las escrituras hebreas y con elementos del Mesías, se forma el híbrido llamado Iglesia Católica Romana, que es una mezcla de paganismo con elementos de la Biblia y del Mesías. Entonces, ese hombre, el 7 de marzo del 321, declara, como ellos eran antisemitas, odiaban a los judíos, declaran que ya no se va a celebrar el Shabbat el día que lo celebran los judíos, sino que va a ser el domingo, el día del Dios Sol. Y entonces empiezan a filosofar que el Mesías resucitó el primer día de la semana y Él es el Señor, y entonces ahorita el día va a ser, el día domingo va a ser el descanso de todo. Lo decretó el 7 de marzo del 321. Hoy estamos en el año ¿qué? 2021, y el día de descanso por establecimiento de un calendario romano, el domingo es el día de descanso. En eso estamos todavía. Hasta acá llega el legado. Entonces, lo mismo que hizo Antíoco, cambiar las leyes y todo. Entonces aquí ahí está, Constantino empieza a cambiar las leyes, y el que empieza a decretar, un pagano empieza a decretar y a colocar fundamentos de una religión, ¿sí? Otro calendario y otras fiestas, ¿sí? Otras fiestas, bueno, eso va avanzando a lo largo del tiempo, y fiestas a Marías y bueno, a santos y de todo, que no son las fiestas que Dios ha establecido, sino otras fiestas. Es decir, sigue desviándose y desviándose del camino que el Eterno había cambiado. Ya por allá en el siglo XVI, ¿qué pasa? Viene la Reforma Protestante en el siglo XVI. ¿Con quién? Con un monje católico llamado Martín Lutero, que va allá en la iglesia de Wittenberg y clava en la puerta de la iglesia 95 tesis el 31 de octubre de 1517, y las clava en la puerta de la iglesia. Él se quería separar del catolicismo, no. Él era un monje católico y lo que estaba era en contra de ciertas posturas, porque empezaba a leer la Biblia y se había dado cuenta que están haciendo unas cosas equivocadas. Él lo que quería hacer era una reforma a la iglesia católica, seguir siendo católico, pero que hicieran esas reformas. ¿Sí? El objetivo era reformarla, ¿no? Él nunca dejó de ser católico. ¿Qué pasó ahí? Como ven ustedes la figurita, había una línea ahí, la de abajo, que es la línea que marcó el Eterno, la segunda línea larga, que fue la que empezó a Constantino y que se empezó a desviar por caso de los gentiles, y aquí en esta reforma aparece una nueva línea, que también es, o sea, surge de ese híbrido católico y todavía guarda muchas cosas del catolicismo, que la estableció el catolicismo y los papas católicos, y que se siguen celebrando en el cristianismo protestante, que no están en la Biblia, que eso lo estableció fue Roma, no la palabra del bendito. ¿Sí? Y ahí podemos hablar de varias. Podemos hablar, por ejemplo, de Navidad.
En la Biblia no dice que hay que celebrar Navidad, eso lo estableció un papa como en el año 350. Y estamos, o sea, si finalmente se le obedece al papa, no a la palabra, o sea, bueno, ahí podíamos hablar de muchas cosas, que bueno, no es lo que vamos a hablar aquí, no vamos a profundizar en eso, que la idea es ir en los estudios, pero aquí vemos que hay una desviación y que el Eterno colocó un camino de vida y un camino de muerte. El camino de vida es guardar los mandamientos, decretos y estatutos. El camino de muerte es irse en contra de eso. El Mesías vino acá a enseñarnos cómo debíamos guardar los mandamientos, a darle el verdadero sentido y valor, porque allá en esa época se estaban desviando los del pueblo, ¿sí? Y ya cuando viene Roma y todo esto empieza a desviarse ya ahí sí pues tremendamente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que en el día de hoy ya hay más de 40.000 denominaciones cristianas y hay algo común en ellas: no guardan Torah, no guardan la Torah, la cambiaron, la desecharon, dicen que Jesús vino y murió y que el Mesías puso fin a la Torah y que la cambió y que ya está abolida, que la ahorita es por gracia, bueno, todas esas cosas que uno oye. Entonces el común denominador es no guardar la Torah, ya no hay que guardar la Torah. Cuando el Eterno desde allá nos venimos viniendo que siempre hay que guardar, es el camino de vida, esto y lo otro. De hecho, el joven rico le pregunta al Mesías, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le contesta él? Guardar los mandamientos, ¿sabes? Le dice el Mesías. El común denominador del cristianismo es que no guardan Torah. Jesús la abolió en la cruz, solo es para los judíos, escogen mandamientos, no se sabe qué hay que guardar. Si usted va a una iglesia, si usted va a la iglesia de la esquina, ahí le dicen que hay que guardar tales y tales mandamientos. Si va a la otra, le dice que hay que guardar esto, esto y esto. Si venís acá, que hay que vestirse hasta acá, acá, falda larga. Si vas a la otra, hay que hacer aquí, allá. Acá hay que dar diezmo, acá no, acá hay que dar primicia, acá pacte con Dios. Bueno, una cantidad de cosas que van en contra de la Biblia. ¿Cuáles son los mandamientos que hay que guardar? No hay una claridad, por eso hay más de 40.000 denominaciones. Si tuvieran claro que hay que guardar la Torah como lo dijo el Eterno desde un comienzo, como lo dijo el Mesías y como lo dijeron los apóstoles, no habrían tantas denominaciones. Sí habrían denominaciones y la diferencia sería cómo guardar tal mandamiento. O sea, lo guardamos, pero lo guardamos de manera diferente. No en que este sí lo guardo, este no lo guardo, aquí y allá, mutilando, añadiendo, quitando, cambiando a la Torah del Eterno. Cuando Él lo dijo allá, no le añadas ni le quites. Y el Mesías lo dijo, ni una coma, ni una tilde se le puede quitar a la Torah. Pero acá estamos quitando, poniendo y haciendo una cantidad de cosas que Él no ha mandado. Ahora, ¿qué somos? Legatarios de la cultura grecorromana, mentalidad y manera de pensar, filosofía griega, y con ella se interpretan las escrituras hebreas. Hoy en el siglo XXI se están leyendo las escrituras, es más, casi no se lee el principio del libro, sino que se lee el final del libro. Nosotros decimos la Biblia es un libro que empieza de Génesis, Apocalipsis. Pero en la tradición que surge aquí de la Iglesia Católica para acá, se lee más que todo el Nuevo Testamento, con una mentalidad de siglo XXI, filosofía grecorromana, leemos la Biblia, leemos esos textos y lo interpretamos a hoy en día sin conocer el contexto, qué es lo que quería decir, el idioma, las costumbres, el pensamiento de los que estaban hablando, el pensamiento de los receptores, y hacemos de eso una locura. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso hay tantas denominaciones. Si nos vamos a la raíz hebrea que vivimos, que viene desde Abraham, haré de ti una nación, te daré unas leyes, y se las dio, y constantemente el Eterno ha recalcado al pueblo, y cuando le dice arrepiéntase, cuando usted dice que hay que arrepentirse, es volverse al camino del Eterno. Y a eso vino el Mesías, a darnos la mano y enseñarnos cómo es que debemos guardar la Torah del Eterno, porque la Torah del Eterno es eterna. La palabra del Eterno es eterna, valga la redundancia. Entonces, ya para finalizar, que faltan 7 minutos, ¿cuál es el llamado del día de hoy? Bueno, ¿cuál es el llamado a nosotros hoy? Jeremías 6:16. Y vamos a retomar acá. Quiero que vayan con estos versículos en el corazón. Jeremías 6:16. Dice, así dijo Adonai, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas.
El Mesías vino en un contexto en el que ya se habían desviado del camino. Y Él viene a volvernos a enderezar, a que miremos la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino y andar con Él? ¿Cuál es ese camino? El que el Eterno estableció allá, cuando se le reveló a Moisés y al pueblo, y lo estableció como nación y le dio la constitución del reino. Guardar, oír su voz, guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Así seremos prosperados. ¿Quién es la puerta de acceso a ello que nos ha permitido como gentiles entrar acá a ser parte del pueblo? El Mesías Yeshua. Hechos 17, del 10 al 12, dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Recibieron qué? La palabra, con toda solicitud. Y luego, ¿qué dice? Escudriñando cada día las escrituras. ¿Cuáles escrituras fueron a escudriñar? El Nuevo Testamento no existía. Fueron a escudriñar lo que había, la Torá. ¿Qué se enseñaba en la sinagoga? La Torá, y se leían los profetas. Entonces ellos, recibieron la enseñanza que está dando Pablo. Luego fueron a ver, a escudriñar la Torá y los profetas para ver si estas cosas eran así. Dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces el llamado es a que hoy en día nosotros seamos como esta comunidad de Berea. Sí, el pastor o el predicador puede hablar muy bonito, puede decir cosas muy chéveres, pero nosotros debemos ir y recurrir a las escrituras de antaño a ver si eso es así. Porque eso era lo que hacían ellos, y ahí sí creer. Porque muchas veces nos cuentan cuentos, fábulas y, ay, tan bonito, me parece bonito, entonces eso es bueno. No. Muchas veces, por eso dice, no se deben engañar con filosofías y huecas sutilezas. Muchas veces lo que parece verdadero, bonito, oculta algo malo. Tenemos que confrontarlo con la escritura, con la Torá, con lo que pensaba el Mesías. A ver si eso es así. Y ahí sí creer, es decir, no tragar entero. Y por último, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es lo que lo engaña a uno más fácil? ¿Algo que se muestra falso de entrada o algo muy parecido a la verdad? Algo muy parecido a la verdad. Por ejemplo, un cajero de banco, para poder entrar a trabajar, primero lo entrenan y lo pueden a contar billetes y a reconocer el billete falso del original. El billete falso y el billete original. Tiene que tener mucho contacto con el billete verdadero en sus manos, cosa que cuando le pasen un billete falso, con solo tocarlo, él ya está tan habituado a conocer el billete verdadero original que cuando toca el falso lo detecta, porque está acostumbrado y está en contacto permanente de día y de noche con el verdadero. Por eso el Eterno dice, meditarás en la Torah de día y de noche, cosa que cuando te vengan a hablar un cuento que no es, fácilmente lo puedas detectar y reconocer esa hueca sutileza que te va a engañar, que son más tradiciones de hombres conforme a cosas mundanas y no del Mesías. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si aquella tradición que estamos guardando hasta el día de hoy la estableció el Mesías, si el Mesías la practicó, la ordenó o la enseñó, sino que la inventaron hombres y la estamos guardando? Y nos hemos preguntado si esa tradición va en contra del mandamiento del Eterno. Entonces, es un llamado hoy para que hagamos un alto en el camino, miremos cuál es el camino correcto, el camino que anduvo Mashiach, el Mesías, y que nos invitó a caminar en él, a que no nos volviéramos a desviar. A eso vino. Una de las razones por las que vino, y era guardar lo que el Eterno reveló. Dice aquí, volver a la Torá, el camino de vida, la mente del Mesías. Entender las escrituras desde su contexto y mentalidad de sus autores. ¿Cuál es la mentalidad que el Eterno quiso establecer de un comienzo? Hebreo toraico. Recuerden que el primer hebreo era Abraham, que cruzó del otro lado del río. Vino del paganismo a Dios y cruzó el río. Nosotros, les dice la Biblia, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas y hemos cruzado al reino de la luz. Al igual que Abraham, somos hebreos, somos cruzados. También, al igual que él, salimos del paganismo y venimos a oír las palabras del Eterno que él reveló. Así que debemos volver
debemos forjar en nuestra mente el pensamiento toraico, que es el pensamiento del Mesías. Y como dijo Pablo o Shaul, nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Quién es el que conoce a Dios? El que tiene la mente del Mesías. Y el Mesías, que tenía en su mente la Torá, no era otra cosa. Así que esa es la invitación, esa es la línea del tiempo, y ahí usted puede haber encontrado por qué el Eterno lo llamó a que asistiera a esta reunión el día de hoy, y pudiera ver así en una panorámica extensa porque estamos hablando de regresar a la raíz de la fe que debemos guardar, porque como vieron, se ha desviado bastante.